presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Eti. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Bueno, continuamos festejando y tenemos esta edición especial. Me emociona mucho tener conmigo a compañeras que pues día a día trabajamos muchas cosas, tenemos muchos proyectos y que bueno, pues nos toca el día de hoy conversar sobre el 50 aniversario del Departamento de Antropología de aquí de la UAM Iztapalapa. Y bueno, vamos a comenzar con la doctora Adriana Aguayo, posteriormente con la doctora Rocío Gil y bueno, también nos acompaña la doctora Rocío Ruiz Lagier. Entonces, adelante Adriana, pues nos gustaría que nos platicaras un poco sobre eh, cómo fue tu llegada al departamento, cuál era el contexto y pues básicamente el comienzo aquí en la UAM. Muchas gracias, Carla, por invitarnos el día de hoy. Me da mucho gusto compartir con ustedes este podcast. Y bueno, pues yo llego a la UAM en 2014. En el año 2014 comencé primero a dar unas clases justo de antropología urbana, pero en el departamento de sociología para la carrera de geografía humana. Em, y muy pronto empecé también a dar clases acá en el departamento de antropología. Pero fue hasta 2017 cuando comencé, ya digamos, con una plaza a ejercer aquí como profesora investigadora. Y fue justamente un contexto literalmente muy movido porque acababa de pasar el temblor. De hecho, en el momento del temblor yo no estaba aquí en la UAM, no me tocó dar clases ese día, pero estaba preparando mi proyecto, mi texto para el concurso. Y de hecho, bueno, pues fue un momento muy complejo, ¿no? Esto retardó el proceso del propio proyecto. Nos dieron incluso, digamos, ahí una ventaja porque nos dieron un poquito más de días, pero bueno, pues estaba todo una situación un tanto tensa, pero que nos permitía ver, digamos, distintas cosas, ¿no? Teníamos todavía en la memoria, incluso hasta la memoria corporal, ¿no? El sismo del 85, había muchas reflexiones en torno a ese proceso previo, ¿no? Cómo habían reaccionado las personas en ese momento, cómo habíamos reaccionado ahora. Em, Había mucha fragilidad también, ¿no? La ciudad, digamos, recordábamos que en el sismo pasado, sobre todo las zonas del centro de la ciudad y algunas colonias pegadas al centro histórico habían sufrido muchos daños, pero esta vez había sido distinto, ¿no? Esta vez también algunos lugares del sur de la ciudad y también la zona oriente y propiamente Iztapalapa había sufrido muchos daños. Entonces, bueno, pues eso fue un momento muy relevante, ¿no? Había que conectar con nuestras emociones previas, pero también tratar de lidiar como con las emociones que estábamos sintiendo en ese momento. Y bueno, volvimos a ver una ciudad que se llenó de muchísima solidaridad, ¿no? Eh, y bueno, creo que eso me hizo pensar como en cuanto a las expectativas, ¿no? De ese momento entrando a la universidad, pensar que sí es muy importante, digamos, seguir contribuyendo en los estudios urbanos a todas estas transformaciones urbanas que hemos estado visto, porque evidentemente estas afectaciones que veíamos en el 2017 tienen que ver también con procesos, ¿no? O con omisiones, o sea, parte de la planeación o de la falta de planeación urbana, ¿no? También había reflejado en estas causantes del sismo del 2017, ¿no? Sabemos que estas zonas que se vieron afectadas tuvo que ver también, pues, con toda la extracción del agua, con una intensificación también de las viviendas, ¿no? Que se han realizado, todos los proyectos inmobiliarios que se han realizado en la ciudad. Y entonces, pues es muy importante seguir estudiando todo lo que ha pasado, sobre todo yo lo he hecho, digamos, desde lo que ha pasado desde los años 90 hacia ahora, ¿no? A partir de las renovaciones urbanas, lo que también, digamos, trae aparejado toda esta cuestión de los procesos de gentrificación, los procesos de desplazamiento, que además cada vez se van incrementando y vemos un sinnúmero de violencias, ¿no? O somos cada vez más conscientes de este sinnúmero de violencias que estamos viendo, ¿no? Los desalojos violentos, el encarecimiento de la vivienda, y proyectos que siempre están muy enfocados a clases
medias y a clases altas. Entonces, bueno, un poco para, para hablar del el momento que viví cuando entré y un poco de las espectáculos. Sí, claro, era un momento muy álgido en el que, claro, las emociones estaban a flor de piel y que justo creo que nos hace entender a la ciudad como parte esencial de nosotros, ¿no? Y de cómo la habitamos también. Y bueno, por tu parte, Rocío Gil, cuéntanos un poco de tu llegada, tus expectativas. Gracias, Carla, en primera instancia por organizar esto. Yo creo que es bien valioso que nos escuchemos, que dialogamos y que demos a conocer un lado del departamento que luego no es tan visible, ¿no? Bueno, mi relación con el Departamento de Antropología de la UAM data del año 2000, porque yo ingresé como estudiante de la licenciatura. Me parece importante resaltar eso porque como que yo he vivido distintos momentos, ¿no? En la UAM ahí la coyuntura política era importante porque era el contexto de las movilizaciones estudiantiles. En particular, había estado muy fuerte la huelga de la UNAM estudiantil, que sabemos que fue de larga data, y eso trajo a mucha población estudiantil a la UAM Iztapalapa, y luego se nos fueron, ¿no? Se regresaron a la UNAM como cuando vuelve a abrir. Entonces, yo estuve en una generación de licenciatura de 15 personas, ¿no? Ahora hablamos de baja de matrícula, pero ahí realmente teníamos baja de matrícula, ¿no? Porque la gente regresó. Entonces, bueno, esa coyuntura creo que nos habla de cómo han ido desarrollándose muchos procesos universitarios que ahora vemos como preocupantes, novedosos, pero quizás si le damos profundidad histórica podemos ver que en realidad son ciclos, ¿no? También fui ayudante de investigación aquí en el Departamento de Antropología, entonces eso fue de 2000 a 2009, y luego regresé ya como profesora en 2009. Yo ingresé como profesora temporal eh, y en 2022 obtuve la plaza, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la coyuntura? Pues es una coyuntura importante porque tuve un trimestre de clases presenciales, ¿no? Y en ese trimestre estaba muy al flor de piel la preocupación sobre violencia de género. Tuvimos varias conversaciones con estudiantes en ese momento porque estábamos empezando a visibilizar todas las problemáticas en la universidad y las estudiantes nos estaban pidiendo que nos sensibilizáramos, que empujáramos ciertos procesos y empezábamos ahí y nos agarra la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en ese momento también? Pues llevábamos un año de transición política también, empezábamos con la 4T, ¿no? Y había mucha expectativa de cambio, ¿no? Mucha expectativa de trabajar en contra de las incertidumbres, de la marginalización. ¿Por qué? Porque también era una coyuntura en términos laboral es muy fuerte para nosotros. Yo les cuento, yo tuve un intento de ingreso al departamento, concursé en 2017 cuando Adriana gana la plaza, y esto nos habla de que en realidad las plazas estaban saliendo a cuentagotas, ¿no? Y entonces estábamos saliendo muchas personas de doctorados y no había opciones laborales, académicas. Creo que ahorita está peor, pero era un momento muy importante, ¿no? De esos cambios. Y la otra cosa es que estábamos viendo un incremento de violencia en el país muy fuerte, ¿no? Y eso además se articula con la pandemia. Entonces, ¿qué sucede con la pandemia? Que es cuando yo ingreso a la UAM, pues nos obliga a reimaginar totalmente nuestra práctica docente, nuestro acercamiento antropológico. Me toca todavía como temporal abrir un proyecto de campo y fue pues el segundo año en el que nos vimos con la obligación de pensar un trabajo de campo totalmente digital, ¿no? Y no sabíamos, no teníamos las herramientas, teníamos una imposibilidad de asistir al campo por la pandemia, pero también porque el incremento de la violencia en el país, pues nos empieza a generar muchas dificultades, ¿no? Entonces yo tuve que entrar a la UAM dirigiendo un proyecto de investigación que además no solamente se sumaba la incertidumbre de cómo hacerle, para trabajar en línea con el alumnado, sino también que implicaba pues una situación emocional muy difícil para nuestro grupo de estudiantes, ¿no? Y había poca posibilidad de acercarse a ellos, de articularse con ellos. Entonces, en la vida cotidiana empezábamos a ver ya pues un tema preocupante de la salud emocional, ¿no? Y en términos de la docencia, lo que sucedió, creo yo, en ese momento es que se evidenció mucho la brecha generacional. O
sea, nosotras no sabíamos cómo trabajar de manera digital, pero pues otras generaciones del profesorado pues menos, ¿no? Y se visibilizaron las desigualdades también entre el alumnado, ¿no? No era lo mismo quien tenía su computadora en casa, que podía estar cómodamente, que quien yo tenía a gente que se paraba abajo de un árbol con el celular para poder agarrar la conexión, ¿no? Entonces ahí también tuvimos a flor de piel todas las desigualdades y teníamos que trabajar con ello, pero creo que algo lindo que sucedió en el departamento y que veo ahora como los retos que al rato hablamos, es que empezamos a generar una práctica de intercambio de ideas, de prácticas docentes, de programas de estudios que nos empujaba un poco a pensar en colectivo, ¿no? Yo creo que eso es algo que tendríamos que retomar porque fue algo, ahora sí que de todo lo malo, algo bien lindo y productivo. Entonces, bueno, les decía yo ya la plaza propiamente la obtuve en 2022 ya cuando gané el concurso. Y entonces, también quiero señalar una cosa y con esto voy cerrando. Eh, empezó un momento en el que empezaron a surgir más plazas, ¿no? Y entonces, en la UAM lo que hemos estado viendo en estos últimos años es muchas jubilaciones, lamentablemente la pérdida de muchas y muchos colegas. Entonces, un momento de mucho cambio generacional. ¿Qué significa para nosotras que entramos en ese momento? Pues nuestros calendarios han sido súper acelerados. Yo gano la plaza en febrero de 2022. En abril me vuelvo coordinadora de la licenciatura en antropología social y en octubre me vuelvo jefa de departamento. Entonces, ¿qué significa este cambio generacional? También que hay una demanda fuerte de las nuevas generaciones para cubrir las necesidades de gestión académica y administrativa, que tiene muchos pros y contras, ¿no? Pero una de las cosas que sí quiero señalar que nos está pasando a estas nuevas generaciones es que pues entramos sin experiencia, francamente, a tomar decisiones bien delicadas. Claro, con todo el apoyo del equipo de antropología, que eso yo lo reconozco como algo muy valioso, pero también que hay costos académicos para nosotras, ¿no? Y eso sí es importante porque uno entra a la universidad con la idea de es investigación, docencia, entonces voy a hacer tales cosas y de repente la carga administrativa te atrapa en lo cotidiano, ¿no? Entonces, reitero, pues ahí hay uno de los retos de los que vamos a hablar. Pero sí quiero señalar también que en ese entorno, pues la recepción del Departamento de Antropología ha sido fantástica y siempre muy acogedora, ¿no? Entonces, más o menos esa es la historia, Carla. Muchísimas gracias, Rocío. Pues claro, nos han tocado tiempos bastante turbulentos en muchos sentidos, no solamente políticos, sociales, hasta de salud física, mental y demás, ¿no? Pero creo que sí lo hemos logrado de alguna manera, ¿no? Y bueno, por tu parte, Rocío, cuéntanos, cómo llegaste y todo lo que implicó. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto además estar con quien estoy. Es muy disfrutable tener este espacio con colegas y amigas, ¿no? También. Bueno, a mí me toca muy parecido a la historia de Rocío. También fui estudiante de licenciatura. Y eso creo o sea, que es como importante, bueno, de licenciatura y después de doctorado, también hice mi doctorado aquí, y sí nos marca de alguna manera, somos varios, ¿no? Varias profesoras y bueno, el mismo Rodrigo, Toño Sirión, ¿no? Estamos algunos que hemos pasado, Federico, que hemos pasado por aquí, y de diferentes generaciones, ¿no? Entonces tenemos como esa mirada así histórica, no sé cómo decirlo, ¿no? Experiencial, de las diferentes etapas. Entonces fui estudiante, y bueno, y eso hace que seamos también como tener la camiseta bien puesta, ¿no? Así de hueso colorado. Y que además contaré que yo había entrado, o sea, cuando entró aquí, había también entrado a la ENA. Yo me hice un semestre en la ENA, en etnología, y a mí el departamento de antropología de la UAM me enamoró desde este momento, ¿no? Y decidí quedarme aquí y hacer mi cambio para estar aquí. Y pues por todo lo que es y que yo creo que sigue manteniendo el departamento hoy en día, ¿no? Esas clases de introducción, los temas novedosos. Bueno, ya hablaremos, ¿no? De los aportes. Y después es en el 2017 cuando comienzo a ser profesora curricular, ¿no? O temporal, un par de años. En el 2022 me integro al departamento como un programa del entonces CONACYT, hoy CECITI, ¿no? De la CECITI, que hoy conocemos como investigadoras e investigadores por México, pero que tiene su antecedente en el programa de
cátedras, ¿no? Las cátedras CONACYT, que se llamaba, que era una manera pues de incorporar, ¿no? O sea, como una política también de incorporación, que yo creo que responde un poco también a lo que ya Rocío señalaba, ¿no? Sobre estas, digamos, como precariedad laboral que hay y para quien quiera hacer académica, hacer investigación. Y entonces estoy aquí durante 3 años con un proyecto sobre políticas de la memoria en el espacio público, bueno, sobre hechos violentos, ¿no? Del pasado, del presente, del pasado reciente, donde había memoriales, monumentos, antimonumentos, participando de o sea, o al mismo tiempo participando de un proyecto sobre las memorias del urbano, en el que participábamos varios proyectos, varios colegas, ¿no? Estaba Adriana, también Anita, Fede, Toño, ¿no? Y bueno, y de otras instituciones también. Entonces, digamos, había como un amplio así espectro, ¿no? De temas, de diferentes preguntas donde se relacionaban, ¿no? Y ahí, digamos, como centro mi interés en cómo, en el tema de las violencias, cómo se denuncian, cómo se hacen evidentes en el espacio público, ¿no? Como que era un buen espacio de diálogo, con diferentes perspectivas y miradas de los colegas, hasta que en abril de este año apenas, ¿no? Me incorporo como profesora de tiempo completo, ajá, de manera definitiva, ¿no? Ya. Y bueno, me parece que el contexto que las nuevas profesoras, ¿no? Que somos básicamente mujeres, hemos entrado con una diferencia de años, pero como mínima, o sea, como que es un tiempo que pues que conforman la misma época, son eventos que nos marcan, ¿no? O sea, también me toca el temblor, la pandemia, ¿no? El paro, o sea, como que tenemos en nuestra memoria compartida, eso en común. Y yo creo que es una experiencia en común que también marca el departamento, o sea, la manera de hacer antropología, ¿no? Lo que nos o sea, que nos determina en las líneas de investigación, en lo que o en los enfoques que vamos siguiendo, ¿no? Entonces, bueno, nada más quisiera señalar, y creo que es una diferencia, y oyendo los otros podcasts, que están muy buenos, que hay que oírlos, en esto que ya también un poco decía Rocío, que hay una diferencia generacional, o sea, digo, más allá de la edad, pues, del contexto, ¿no? O sea, ver cómo entramos, o sea, cómo era la situación laboral hace un par o sea, o hace décadas, ¿no? Varias décadas, y que muchos entraban con experiencia, por ejemplo, en el ámbito de lo público, ¿no? De haber estado en instituciones, que eso ya es como más difícil, ¿no? Que pase, o el tema de los grados académicos, lo que había la exigencia. Entonces, uno ya volteando a ver, ¿no? ¿Cuál es esta historia del departamento? Te das cuenta de que sí, las exigencias han cambiado de una manera muy, muy, muy notable, y es como muy interesante ver cómo ha ido pasando eso en el departamento. Y ya nada más para decir, y pues las expectativas, uno es poder entrar a un espacio de trabajo tan agradable, interesante, no sé, como es el departamento y las líneas de investigación, ¿no? Saber que las vamos a o sea, que son nuevas miradas, ¿no? Que vamos a tener al respecto. Eso. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora la pregunta que me gustaría que siguiéramos es, bueno, ¿cuáles creen que son las principales aportaciones del Departamento de Antropología a la disciplina, ya sea pues a nivel nacional, Latinoamérica? Y yo creo que también en el mundo tenemos grandes aportaciones. Y bueno, pues adelante, Adriana. Sí, bueno, pues yo quisiera hablar, digamos, como desde el área en la que trabajo, en la que estudio y de donde tengo más conocimiento. Pues yo pensaría sobre todo a partir de los proyectos colectivos, interdisciplinarios e interinstitucionales, ¿no? Pienso en uno de los primeros que fue súper relevante a nivel internacional, que sería el proyecto Cultura Urbana, ¿no? Que surge en los 90, liderado por Néstor García Canclini, y del que sale al menos este libro con 2 volúmenes que se llamó Cultura y Comunicación en la Ciudad de México, que se centraba en cosas súper, o sea, súper novedosas en el momento, ¿no? Esta interconexión entre los medios de comunicación, la cultura, pero también había cosas de imaginarios, construcción de ciudadanía, ¿no? Que eran temas como muy novedosos en ese momento.
Y bueno, tenía una proyección internacional porque participaban, si bien participaban varios colegas de este departamento, no solo Néstor García Canclini, estaba Anita Rosas, estaba Ángela Giglia, Mariana Portal, Raúl Nieto, Eduardo Nibón, de la misma UAM, aunque de otro departamento, Miguel Ángel Aguilar, ¿no? Que no sé si en ese momento estaba haciendo el doctorado con nosotros o ya estaba como parte del departamento de sociología en la licenciatura de Geografía Humana. Estaban ahí Valent, Abilio Vergara, es decir, había de distintas instituciones en México, pero también a nivel, sobre todo en Latinoamérica. Fue un proyecto muy potente que además tenía interlocución también con otros proyectos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la licenciatura, que comencé mi proyecto de tesis de la mano de un proyecto de Mariana Portal que se llamaba Pueblos, Barrios y Colonias al sur de la Ciudad de México, en el que conocí a Rocío, conocí a Mariana Delgado, que también era estudiante acá de la UAM, y bueno, entonces participamos alumnos de la ENA y de la UAM al mismo tiempo. Como parte de ese proyecto, también nos llevó a algunas sesiones de este otro proyecto de cultura urbana. Entonces ¿no? Era maravilloso poder estar a los 20 años, ¿no? Así, sentada junto a un grupo de colegas, ya con esa expertise, ¿no? Con ese nivel y con esa trayectoria, como Néstor García Canclini y bueno, y todos ellos. Y realmente era, digamos, como de una gran riqueza poder estar compartiendo como alumnos y que te vieran además como colega, ¿no? Como colega joven investigador, digamos. Y bueno, están también todos estos proyectos en los que tuve la oportunidad de participar con Mariana, no solamente de pueblos, barrios y colonias, también hubo otro de plazas comerciales y plazas públicas. Después ese no lo lideraba Mariana, pero con Lucía Álvarez del SAGE de la UNAM, participamos en otro sobre pueblos originarios, y después, bueno, en otro que sí, también estuvo a cargo de Mariana Portal, local y global, ¿no? Donde también otra vez, digamos, se repetía el mismo esquema de proyectos donde participaban colegas, es que yo ya me cité desde entonces de la UAM, de la UAM junto con colegas de la ENA, del INA, de otras UAMs, ¿no? De la UNAM, y que era súper interesante porque tenían financiamiento de CONACYT, lo cual permitía una cosa que no es siempre tan fácil, ¿no? Que era integrar a los estudiantes, pero otorgándoles una beca. Entonces, además teníamos estudiantes de licenciatura, de posgrado, una serie de colegas que además también tenían una formación, digamos, no solo en antropología, había historia, había sociología, etcétera. Y realmente aprendimos investigando en conjunto, ¿no? En colaboración, en interlocución. En ese proyecto, por ejemplo, de ciudad lo- local y global, ya no me acuerdo, un nombre bien extenso. Creo que es Ciudad Global Procesos Locales y algo todavía más grande. Conflictos urbanos y sentidos de pertenencia. Ajá, bien rimbombante el nombre. Al mismo tiempo, Federico estaba también con uno de sus grandes proyectos en el que ya mencionaba Rocío Gil sobre ciudades transnacionales. Y entonces recuerdo que tuvimos sesiones también compartidas para ver esas distintas miradas sobre la ciudad, ¿no? Entonces, de verdad es una manera súper interesante, súper rica, súper productiva de hacer investigación y de hacer investigación en colectivo, saber trabajar en equipo, lo cual no siempre es fácil, ¿no? Y yo creo que son esos proyectos los que han marcado a este departamento. No puedo también dejar de mencionar el proyecto de mercados de Ángela Giglia, ¿no? Hemos tenido también esos proyectos con financiamiento que se han realizado a petición también de instancias gubernamentales, ¿no? En este caso, Ángela Giglia participó en un proyecto que fue así súper grande, ¿no? Donde participaron alrededor de 100 de nuestros estudiantes con beca. Se fueron a todos los mercados de la ciudad a hacer entrevistas. De ahí resultaron también una serie de cápsulas, pequeños documentales sobre algunos de estos mercados. Y yo me acuerdo que fue importantísimo, bueno, y aparte está el libro de Ángela Giglia, pero que era muy relevante poder ver el entusiasmo de los estudiantes, de este nivel de participación tan cercano, ¿no? Y solamente liderado por ella, ¿no? Y que logró, digamos,
pues tener un impacto bastante amplio. Yo me acuerdo haber visto muchas de estas cápsulas y aprender muchísimo, y eran los documentales de los propios estudiantes, ¿no? Que yo decía, esto ya de aquí debería salir una tesis. Eso fue, creo que ha sido para mí de los grandes aportes o contribuciones de este departamento. Nada más Muchísimas por gracias. mencionar Claro, fue algo. un proyecto bien bonito que, bueno, a mí me tocó ya el final, digo, verlo producido, pero sí, sin duda es un proyecto muy, muy grande y muy importante. Y bueno, por tu parte, Rocío Gil, cuéntanos, ¿cuáles crees que son las aportaciones? Ay, pues medio voy a replicar lo que dice Adriana, pero desde otro lugar, ¿no? Porque yo tuve una experiencia similar y me parece que vale la pena resaltarlo. Probablemente Federico Besserer ya habló de ello, pero yo lo viví como estudiante y como colega también. Y quisiera empezar diciendo que tiene que ver también con las aportaciones del departamento a la UAM, ¿no? Actualmente estamos en una discusión institucional muy importante que tiene que ver con la implementación del modelo académico, que es el MACA, y la implementación de las áreas académicas, que implica, en ambos casos, implica una articulación mucho más estrecha entre vinculación entre docencia e investigación, y tiene que ver con la formación de comunidades de aprendizaje. Y yo lo que quiero resaltar es que, si bien ahorita el empuje institucional es fundamental, desde el Departamento de Antropología eso ha estado sucediendo, me atrevo a decir desde sus inicios, ¿no? Y de ahí que yo quiero resaltar mi experiencia también en un proyecto de investigación muy robusto que también creo que se apuntaló incluso como una línea de investigación y que ha formado escuela a nivel nacional e internacional, que fue el proyecto que en sus inicios era comunidades transnacionales, después evolucionó a estudios transnacionales y luego se convirtió en la ciudad transnacional. En fin, ha ido cambiando. A mí me tocó la primer parte de ese proyecto. Yo fui como segunda generación de estudiantes de licenciatura. Al frente de este proyecto estaba Federico Besserer, y empezó con un estudio muy, muy concretito en poblaciones con altos índices de migración en la Mixteca oaxaqueña, en donde se estaban haciendo preguntas, obviamente sobre la migración, ¿no? ¿Qué está pasando en las poblaciones en donde hay altos índices de migración? Pero sobre todo la pregunta tenía que ver con cómo en este entorno migratorio se van articulando redes comunitarias a través de las fronteras. Un elemento fundamental es también lo que menciona Adriana. Había dinero para hacer investigación, ¿no? Y eso hoy en día es un privilegio. A mí me tocó entonces una situación muy privilegiada en el que se consiguió financiamiento con la Fundación Rockefeller, y eso nos permitió a estudiantes de licenciatura hacer un trabajo de campo bien robusto. Yo me aventé un año de trabajo de campo para mi tesis de licenciatura y lo pude hacer en México y en Estados Unidos, ¿no? Y claro, eso te abre un panorama impresionante. Entonces, bueno, hay que pensar también en la coyuntura política, financiera en la que se desarrolla esto. La situación de inseguridad no estaba tan fuerte, entonces sí nos podíamos ir a poblaciones totalmente aisladas. Yo me fui sola al campo a tocar puertas con absolutamente ninguna preocupación. Claro, ahora lo veo y digo, híjole, ¿cómo me dejaron, no? Pero eso es otra historia. Pero eran tiempos en los que se podía hacer eso sin tanta preocupación. Hoy ya no podemos soltar a los estudiantes de esa manera, ¿no? Pero bueno, regresando al proyecto, quizá lo que hay que resaltar es eso. Se armó una comunidad real de aprendizaje en donde estábamos además personas en distintos momentos de nuestra carrera. Éramos estudiantes de licenciatura haciendo nuestras tesis, nos acompañaban estudiantes de posgrado. O sea, para mí como un tutor central fue Yerko Castro, que estaba haciendo su posgrado y pues fue mi lector de tesis. Hicimos campo juntos, un poco como lo que describe Adriana, ¿no? Era bien horizontal y estábamos aprendiendo juntos y hacíamos seminarios en donde nos leíamos mutuamente. Y luego estaban los profesores y las profesoras investigadoras, sobre todo estaba Federico Besserer, estaba Margarita Zárate, de repente nos visitaban Raúl Nieto, Luis Reigadas nos comentaba, en fin, se hacía un grupo de trabajo y además se empezó a establecer un lazo, vínculos con universidades a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces empezó a crecer el proyecto. Yo misma, como recién egresada de la licenciatura, tuve la oportunidad de acompañar el proceso de investigación de campo de otras generaciones. Entonces eso a mí me fue formando también como docente, ¿no? Y entonces, y leí tesis y demás. Entonces era realmente una articulación en donde no solamente nos estaban formando como personas investigadoras, sino como docentes, ¿no? Y como personas que pueden dirigir campo y demás.
Entonces el proyecto con esas nuevas generaciones empezó a crecer, ya no estábamos solamente en Oaxaca, lanzamos, personas que se fueron al campo a Veracruz, a Zacatecas, a Puebla. Entonces empezamos a vincularnos, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la Ibero de Puebla, con CIESAS, y empezamos a producir resultados de investigación muy potentes en donde se hizo una comparación entre comunidades transnacionales oaxaqueñas con corte indígena, digamos, con las mestizas, ¿no? Y se articularon también personas desde Estados Unidos, sobre todo porque estábamos siendo financiados por la Fundación de Rockefeller. Entonces, quiero señalar también los productos porque también derivan de esta relevancia del Departamento de Antropología. En términos de docencia, digamos que el resultado de este proyecto, hoy lo que tenemos es personas distribuidas por todo el país, coordinando programas de posgrado, liderando líneas de investigación. Por ejemplo, alguien como Sinji Hirai, que salió del proyecto, pues hoy en día está en la cabeza de un proyecto súper robusto de investigación allá en Monterrey, en el CIESAS, y jalando gente. Jerko ahorita está en la coordinación del posgrado, Nancy Wense, que está en un programa intercultural. O sea, habla de la formación también que se hizo escuela, digamos, ¿no? Y que esa escuela se está llevando a nivel nacional. Se hizo una línea editorial, la colección Estudios Transnacionales, y eso también fue muy, muy importante, creo yo, para el departamento, porque creo que antes era muy difícil imaginar que una tesis de licenciatura se pudiera publicar. Mi tesis de licenciatura se pudo publicar gracias a ese proyecto, gracias a ese acompañamiento para que la calidad subiera, digamos, con la lectura de las y los colegas. Y no fue la única, ¿no? Se publicaron varias tesis de licenciatura, la de Adriana Aguilar, la de Daniela Oliver, Nancy Wense, Cristian Torres, en fin. También nos posicionó como, nos robusteció para después podernos colocar, ¿no? Entonces, esa parte, reitero, la parte de vinculación y la producción académica, y que realmente el proyecto sí posicionó a la UAM, me parece, pues en la punta de la producción etnográfica sobre procesos transnacionales, ¿no? Entonces, para mí esto es un ejemplo muy fuerte de cómo desde el Departamento de Antropología ciertamente hemos tomado temas viejos, temas clásicos de la antropología, pero sin duda alguna con perspectivas innovadoras, ¿no? Y eso creo yo que es como el sello del Departamento de Antropología, ¿no? Que se va produciendo ángulos distintos, ángulos mucho más actualizados. Y hoy en día también, que está muy a flor de piel la preocupación sobre la incidencia social. En ese proyecto, yo también lo que se vio es un compromiso ético muy fuerte con las poblaciones con las que estábamos trabajando, porque realmente articulado dentro del proyecto estaba la devolución de la información. Entonces, parte de lo que hicimos fue tallerear, bueno, íbamos a las comunidades, les entregamos libros que eran diagnósticos de su situación migratoria, y fue muy increíble ver en algunas de las poblaciones. A mí me tocó con mi propio trabajo de campo, ver que la gente realmente estaba escuchando el análisis que se estaba haciendo desde la antropología. Hubo una asamblea comunitaria fantástica en la población de Santa María Tindú, donde yo trabajé, en donde después de estar empapados de esa discusión, en ese momento, cuando estábamos presentando mi tesis, nombraron ciudadanas a las mujeres de la comunidad. O sea, se me hace la piel chinita, porque creo que vemos momentos súper clave en donde la antropología puede tener una incidencia, y la UAM, creo yo, ha estado teniendo esa incidencia, ¿no? Entonces, creo yo que hemos estado muy presentes en esos ámbitos. Y bueno, fortalecer nada más la idea, y con esto voy cerrando porque creo que ya me alargué, eso, ¿no? El tema de que a nivel de la docencia podemos tener muchas críticas, podemos ir puliendo nuestros planes y programas de estudio, pero sí quiero decir una cosa muy importante. Yo tuve la oportunidad de ser docente fuera del país por 10 años en un programa de licenciatura en antropología, y yo comparaba el nivel de nuestros estudiantes de UAM Iztapalapa con mis estudiantes en Estados Unidos, y realmente el nivel que traíamos teórico y de práctica de investigación estaba al nivel que ellos tenían de maestría, ¿no? Y sí quiero resaltar eso, porque eso es algo que es visible en los comentarios cuando nuestros estudiantes van al CONECA, por ejemplo, cuando dialogan con personas de otras universidades. Realmente se ve ahí la calidad de formación,
porque salen con tesis, salen con experiencia de investigación y salen con una formación teórica indispensable para hacer buena antropología, ¿no? Entonces también a nivel docencia creo que el Departamento de Antropología tiene que ser muy reconocido, ¿no? Y ya con esto cierro. Adelante, Rocío, pues cuéntanos sobre lo que tú consideras que son las principales aportaciones. Bueno, reafirmar lo que mis compañeras han dicho, ¿no? Quizá nada más señalaría, bueno, estoy de acuerdo, o sea, en todo lo que han dicho, en este sello, ¿no? Que dice Rocío, ¿no? Que hicimos, es como una marca propia de la UAM, y que ha hecho escuela de diferentes maneras, ¿no? Y yo creo que en esta manera particular de ser del departamento está la docencia, como bien decías, ¿no? Entonces, que podríamos decir, bueno, ¿y cuál es esa característica, ¿no? O cuál es ese sello de la UAM, que además a muchas, o sea, nos marcó como estudiantes o después cuando nos incorporamos, ¿no? Como es el caso de nosotras tres a los proyectos, y que es muy interesante este ejercicio de reflexionar, ¿no? Cómo, o sea, de qué manera nos formamos nosotras mismas aquí, ¿no? Entonces, bueno, para mí sería como una de las principales aportes, sin duda sería en el ámbito de la docencia, la figura del profesor investigador, ¿no? Que a diferencia de otros espacios, de otras instituciones, donde sí están separados, por ejemplo, institutos de facultades, y entonces hay profesores que son eso, profesores de carrera, ¿no? Profesores de asignatura que en teoría, porque sabemos que en el contexto actual muchos se dedican y hacen investigación y se hacen, pero para la institución misma son eso, ¿no? Esas son como sus tareas, y los investigadores están aparte. Entonces, el hecho de que aquí sea una plaza, una figura de profesor investigador, me parece que es un acierto considerable, ¿no? O sea, nada menor, ¿no? Porque se alejan, digamos, de ese desdén que hay, digo, no por nada más echarnos porras, ¿no? Pero que es uno de los retos también de los que hablaremos más adelante, que es la docencia, ¿no? Tomar igual de serio y de manera importante la docencia y la investigación, y ver que van, digamos, de la mano, ¿no? Creo que para mí es uno de los aportes más relevantes. Me parece como súper revelador ver que las tres, o sea, en esta experiencia en común, no solamente de época, de contexto, podamos decir, estuvimos en proyectos, ¿no? Como que no es no es una casualidad, ¿no? Sino es parte de este quehacer que ha tenido el departamento de incorporar estudiantes, como bien lo decían ellas. Compartí muchísimos, por ejemplo, con Adriana, creo que hemos estado en todos, ¿no? Casi todos en esos proyectos, ¿no? Y pensando, ¿no? Y escuchándolos, o sea, ¿qué aprendimos? Bueno, lo que ya señalaban, el poder, o sea, ¿qué aprendimos y qué disfrutamos? O sea, uno pensar que la antropología, la academia, la investigación puede ser disfrutable, ¿no? Y o sea, no sufrida, agradable, horizontal, eso es, igual diría que no es poca cosa, ¿no? Pero también, haciendo este ejercicio de memoria, pensaría que es entretejer temas y preguntas, ¿no? O sea, en los diferentes proyectos que hemos estado, pienso en el último, de Memorias del Urbano, ¿no? Pareciera que, o se podría pensar que es lo mismo, pero te das cuenta que no, que podría estar yo que estaba viendo eso de políticas de memoria, violencias, ¿no? En la ciudad, y están políticas culturales o el cine o pueblos originarios, o sea, son temas y preguntas distintas, ¿no? En un mismo proyecto, contexto, y me parece eso, que eso nos ha enriquecido como las profesoras que hoy somos investigadoras también, ¿no? Y que además, me estoy adelantando, creo que es un reto, o sea, escuchándonos hoy, es un reto por las condiciones, sí, administrativas, económicas, políticas de la universidad y del país, o sea, oírnos todo lo que nos ha significado y decir cómo se hace esto, ¿no? O sea, deberíamos igual, no sé, planteárnoslo, es un reto a seguir. Y ya nada más para
como para no dejarlo de lado, es un aprendizaje que retomaré más adelante, pero metodológico. Es ver, o sea, era ver a los colegas en estos proyectos, sí como, o sea, cómo reflexionaban, cómo se preguntaban, cómo se va construyendo pues sí, la reflexión teórica, pero también metodológica, ¿no? O sea, el tal cual, cómo lo hacían, cómo se hace campo, cómo, ¿no? Cómo se construye en colectivo, lo que han estado diciendo, ¿no? Y, digamos, en ese aspecto, el departamento, creo que Rocío también ya lo decía, ha tenido una capacidad de adaptación y de transformación en los temas, ¿no? De manera constante. Y se ve, yo lo vería tanto en el mapa de las materias, ¿no? Curricular, de las asignaturas, o sea, pensando en lo que nosotras tomamos, ¿no? Y que ya no se ve y que vemos hoy, es muy interesante, ¿no? Es hacer esto, como historizar la propia carrera, ¿no? La antropología en México. Y también bueno, ver la transformación, lo decían ya, ¿no? Que está teniendo el propio departamento, ¿no? O sea, con estas, digamos, con las nuevas incorporaciones, es una incorporación también de miradas y de temas, ¿no? Claramente, o sea, sí, racismos, ya ahorita, no sé, el tema de género, feminismos, o sea, el departamento pareciera que siempre está ahí sabiendo responder a las, digamos, al contexto, ¿no? Y a las necesidades y a cómo va la realidad social, ahí va como de la mano, ¿no? Y eso sin duda para mí es un aporte. Muchísimas gracias, Caro. Muchos temas que abordas, pues sobre todo nos hablan, sí, como si el departamento fuera un ente, ¿no? Como también entendiendo lo que se va construyendo y que va respondiendo, ¿no? Y bueno, sobre todo, aparte de responder, pues ahora viene la parte de los retos. ¿Cuáles retos consideramos que vienen un poco pensando a los próximos 50 años? Y bueno, comenzamos contigo, Adriana. Pues sí, yo veo muchos retos, pero pienso que tienen mucho que ver también como con el ámbito global, ¿no? No solamente del Departamento de Antropología, sino que son retos que nos compelen, digamos, a nivel global y que, bueno, pues también forman parte, digamos, como el mundo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Uno, por ejemplo, es que si bien creo que es algo muy valioso que cada vez hay más departamentos, instituciones que tienen formación en antropología, ¿no? Que eso hace 50 años pues no se veía tanto. Y hay cada vez más estudiantes, pues lo que también hemos visto es que hay una baja de ingreso, ¿no? Ya lo mencionaba Rocío, aunque también esto no es, ha tenido sus momentos también similares con anterioridad. Entonces, bueno, esto es algo relevante, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, si estamos convencidos, digamos, de la importancia de la antropología, ¿no? Para el mundo. ¿Qué es lo que distingue a la antropología de Iztapalapa, ¿no? Así que de Iztapalapa para el mundo. Entonces, bueno, creo que eso ha sido relevante. Yo sí veo que claramente hay ciertas características de nuestro programa, ¿no? Que sí nos permiten una formación y líneas específicas que no tiene la ENA, ¿no? Que no tiene la UNAM, que no tiene la Ibero, cada una tiene su propio sello. Entonces yo creo que parte de los desafíos es seguir manteniendo ese sello, ¿no? Que ya lo decía Rocío, tiene que ver con, bueno, las dos Rocíos lo decían, tiene que ver con esa capacidad de escucha que tenemos frente hacia lo que nos plantean nuestros estudiantes, ¿no? Muchas veces son ellos quienes nos dicen, o sea, queremos temas novedosos. ¿Dónde están los temas novedosos? Y entonces buscamos, ¿no? Quién pueda acercarse a esos temas novedosos. A veces somos nosotros los que buscamos también líneas nuevas dentro de nuestros proyectos de investigación y ofrecemos, digamos, esos temas nuevos, pero está también, digamos, todo lo que señalaba ya Rocío Ruiz en torno a la docencia y pues las nuevas tecnologías, ¿no? La capacidad que tenemos en mayor o menor medida cada uno de nosotros para poder enfrentar, digamos, ese uso, ¿no? El buen uso, poder enseñar también en torno a los riesgos de los usos, por ejemplo, en torno a la IA o a ciertas herramientas que podemos pensar, ¿no? Bueno, ahí veo yo un gran reto. El otro es, también ya se ha mencionado, digamos, este cambio generacional que estamos viviendo en el Departamento de Antropología, que de pronto yo misma lo veo como un tanto abrupto, ¿no?
no ha sido cuentagotas, sino que en los últimos años de pronto hubo un cambio muy fuerte que tiene sus cosas, creo, muy buenas, pero también, digamos, nos enfrenta a muchos desafíos, ¿no? Está increíble poder tener, digamos, estas intergeneraciones, ¿no? Compartiendo la investigación, compartiendo la docencia y todas nuestras distintas experiencias. Creo que ha sido muy importante que también por fin tenemos un departamento con paridad de género, ¿no? Que era algo que se mencionaba desde hace varios años. Pero por otro lado, yo sí creo, yo misma siento esta presión por estar a la altura de estos colegas con estas grandes trayectorias, ¿no? Con todo este conocimiento sobre la universidad que cuando uno llega dice, no acabo todavía de entender, de comprender, y bueno, es un trabajo que poco a poco, ¿no? Y bueno, lo que ya señalaba también Rocío Gil, ¿no? Que conforme vamos llegando también al minuto 2 ya estamos cubriendo distintos cargos administrativos que también pues da mucho miedo, ¿no? De pronto hacerlo también es parte de lo que nos va formando y nos permite conocer de nuevas maneras a la universidad. Pero bueno, pues también nos habla de por qué ha sucedido esta transformación. Bueno, pues tiene también que ver con colegas que ya no están porque fallecieron, ¿no? Ángela Giglia ha dejado un hueco enorme en este departamento, pero bueno, también podemos hablar de Juan Pérez, de Enzo Segre, ¿no? Y otros colegas que se han ido jubilando, ¿no? Alicia Valladares, Mariana Portal, y que bueno, Scott Robinson, ¿no? También que uno extraña, ¿no? Yo de pronto sí he sentido como cierta orfandad. Digo, yo me formé, pero absolutamente, aunque yo estudié en la ENA, yo en realidad yo diría que me formé a nivel de investigación con dos profesoras de este departamento que son Mariana Portal y Angela Giglia, ¿no? Entonces, desde que no están, ¿no? Ujú. Eh, en el departamento, pues sí, de pronto digo, ¿dónde están mis maestras? ¿No? Que bueno, son además mis colegas y amigas, pero bueno, sí, eso es un peso fuerte, ¿no? Hay esta presión, yo creo, constante, además de poder, digamos, mantener esto que también ya han señalado, que es esta comunidad tan cercana, ¿no? Que sabe manejar los desafíos, que sabe manejar las diferencias también de opinión y que, digo, incluso esto es reconocido a nivel de la UAM Iztapalapa, ¿no? Como un departamento que tiene esta vida colegiada que es muy sólida, ¿no? Que logra llegar a acuerdos de manera, la verdad es que bastante orgánica, ¿no? De manera como muy fácil. Y a lo mejor quisiera decir una cosa más en cuanto a los retos. Aunado a esto también creo de lo que decíamos, de esta manera en que hemos sido formados en estos proyectos interinstitucionales, y lo pensaba a partir de lo que señalaba Rocío Ruiz de este último proyecto en el que estuvimos, que fue el de Memorias de lo Urbano, que justo empezó coordinando Angela Giglet. Tras su fallecimiento me hice yo cargo. Y por todo lo que hemos estado diciendo ahorita, también pienso en esta complejidad cada vez mayor, que eso tiene que ver, pues no con una cuestión del departamento, sino también con cómo se ha transformado el propio país y la investigación en el país. Cada vez ha sido más difícil poder participar con proyectos Ujú. con financiamiento, ¿no? Lo hemos platicado Rocío Ruiz y yo, que ahora queremos lanzar un seminario y decimos, pero nos olvidamos del financiamiento o buscamos otro tipo de financiamiento que no tenga que ser necesariamente con ACID, porque las complejidades administrativas han sido cada vez más grandes, ¿no? Y tiene que ver también con retos que está enfrentando el país, con, digamos, toda esta cuestión de la transparencia, ¿no? En términos económicos, en términos fiscales, que es muy relevante y qué bueno que se están haciendo estos cambios, pero al mismo tiempo también complejiza porque los tiempos de CONACYT no son los mismos que los tiempos de la UAM. Y entonces yo lo que más padecía administrando, digamos, o coordinando este proyecto, digamos, toda la parte que tenía que ver con la investigación y la docencia, y eso era una maravilla, pero realmente sufríamos un poco la parte administrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que no se pierdan esos proyectos con financiamiento? Porque al final, gracias al financiamiento, es que podíamos Ujú. darle oportunidad a los alumnos de participar con becas, que sí son muy relevantes para que ellos puedan terminar sus tesis de licenciatura, ¿no? De una manera, tenemos el financiamiento del departamento, ¿no? Que es el financiamiento institucional,
pero sí ayudaba a una serie de alumnos tener este otro financiamiento mensual, ¿no? Que bueno, eso es un asunto importante. Entonces, sí es un debate no menor, ¿no? Que creo que tendremos que pensar a futuro. Y esto, pues bueno, también va de la mano con la cuestión de la precariedad que conocemos como estudiantes y también que luego tiene que ver con la precariedad laboral, ¿no? El sentido que tiene para nuestros estudiantes estudiar una carrera que cuando salen no te va necesariamente a insertar a un buen trabajo, ¿no? Y que tiene que ver con estas también transformaciones de la propia disciplina y del propio país, ¿no? Sabemos que la universidad cuando abre sus puertas y este departamento abre sus puertas, incorpora un montón de estudiantes que están terminando apenas la licenciatura y que terminan su formación. Ahora escuchando los podcasts es evidente cómo muchos de nuestros colegas terminaron su formación mientras ya estaban trabajando en la propia universidad, ¿no? Y aquí concluyeron la maestría, concluyeron la licenciatura, el doctorado, o incluso la universidad les permitía ir a hacer esta formación fuera y regresar, ¿no? Entonces vemos pues una brecha generacional que involucra también procesos distintos, ¿no? De formación, de formalización, docente, pero de investigación, etcétera. Y bueno, eso trasladado a esto que ha estudiado mucho Luis Reigadas, que tiene que ver con pues, la precariedad, ¿no? Entonces, que hoy te puedas tener incluso no solamente la licenciatura concluida, sino tienes maestría y tienes doctorado y sabes que no va a haber manera de que te incorpores, ¿no? A las instituciones de inmediato y entonces empieza uno a jugar con los postdocs y a mí ya nada más me tocó uno, pero ahora conozco muchos colegas que hacen un postdoc tras otro, ¿no? Porque, y ¿para dónde va, no? Entonces, es bien fuerte porque no es nada más ver un desafío, digamos, que es también nacional y yo me imagino que también global, pero escuchar a tus propios estudiantes decir, entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté estudiando una carrera? ¿No? Si esta carrera, por más que me pueda gustar, no me va a dar para vivir, ¿no? Y lo oigo ya no solamente, o sea, a mí ya me ha tocado esa experiencia, no solamente con estudiantes de licenciatura, sino también con estudiantes de posgrado, ¿no? Que me dicen, pues voy a terminar porque tengo un gran compromiso con la antropología, con el departamento, ¿no? Con mi tesis y por supuesto, con mis interlocutores, ¿no? En el espacio de investigación, pero sí me debato qué sentido tiene si yo no voy a encontrar un trabajo, ¿no? ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿cómo transformamos eso? No es algo nada más, creo, una cuestión como del departamento, ¿no? Entonces, y esto va aunado también a una cuestión de docencia, en que sí, bueno, también, digamos, una de las características de nuestro programa de estudios, tanto a nivel licenciatura como posgrado, pues tiene que ver con esa formación más ligadas a la investigación, ¿no? Entonces, bueno, claro que la antropología va mucho más allá de la academia, pero sí hay una gran pregunta de nuestros estudiantes en el sentido de si esa formación que reciben aquí realmente les permite ingresar a otros lugares, ¿no? Para trabajar como nosotros decimos que si hay una formación muy básica que sí puede hacer que ellos ingresen a otros espacios, pero pues también ha estado, digamos, como en la discusión, ¿no? Si debemos mantenerla, si debemos transformarla. Bueno, ahí yo lo dejaría ahí, pero hay muchas cosas, pero lo dejaría por lo pronto ahí. Sí, no son retos que van mucho más allá de nosotros, son retos que pues tienen que ver también con el contexto global, como bien dices, ¿no? Y bueno, algo tendremos que hacer, pero sí, sin duda es algo muy presente. Y bueno, por tu parte, Rocío, Gil, bueno, claro que tienes toda una visión mucho más diferente que nosotros porque pues eres la coordinadora del departamento y eso te hace tener una visión muy, muy diferente. Ay, pero voy a repetir un poco lo que dijo Adriana de otra manera, ¿no? Ujú. Quizá abundar un poco en algo que dijo Adriana que me parece fundamental, esta diferencia con nuestros colegas que terminaron aquí sus Ujú. maestrías, sus doctorados. Yo sumaría una cosa, que es que ahora la gente está saliendo de doctorados también sin experiencia docente. Ujú. ¿No? Y eso también marca una brecha en términos del acceso al campo laboral que bueno, ¿no? Tenemos es uno de los retos, pero bueno, yo quisiera señalar sobre todo dos cosas, que ya dijo Adriana, pero reitero, lo voy a plantear de otra manera. Efectivamente, estamos viendo una tendencia de baja de demanda en la educación universitaria a nivel nacional e internacional. No es único de la antropología y eso es bien importante señalarlo,
pero en términos de la antropología, lo que estamos viendo, que son discusiones constantes con otras instituciones que ofrecen programas de licenciatura y de posgrado en antropología, es que incluso hay programas que se han enfrentado a la amenaza, digamos, de que se van a cerrar sus programas, de que no se puede abrir la convocatoria porque los números están preocupantemente bajando. Yo decía hace rato, ¿no? Creo que hay que poner atención a las coyunturas. Para nosotros en la UAM Iztapalapa, una coyuntura fue esta relación con la huelga de la UNAM. Pero también algo que señalaba Adriana, ¿no? O sea, al final del día estamos en tiempos en donde la extrema marginalización, precarización, está significando que ya las personas no están viendo la educación universitaria como una opción de movilidad, ¿no? La UAM Iztapalapa se caracteriza, y lo vemos con las estadísticas sobre la población estudiantil, se ha caracterizado siempre por recibir a las primeras generaciones de personas que estudian una licenciatura. Eso no ha cambiado, pero ciertamente cada vez vemos menos esa presencia en donde esas generaciones están viendo en la universidad una opción. Entonces, eso es muy preocupante. Creo yo que se empuja, se articula también con un empuje que hay actualmente en la coyuntura política nacional, que está con una propuesta muy fuerte y una demanda muy fuerte para implementar procesos de microcredencialización, ¿no? Y dar prioridad a universidades que efectivamente abren la posibilidad a mucho mayor número de personas de estudiar la universidad, pero estamos frente a como una suerte de competencia entre universidades que ofrecen investigación, que son las grandes, con una trayectoria histórica, a estas otras universidades que se están abriendo, en donde la investigación no entra. Esta figura que decía Rocío, ¿no? El profesor investigador, que para nosotros, y sobre todo dentro de las UAM Iztapalapa, su sello es la investigación. Eso nos está debilitando institucionalmente, ¿no? Y además de esa presión de transformarnos hacia las microcredencializaciones, esa prioridad que se le está dando actualmente en la coyuntura política a aquellas universidades que no hacen investigación porque nosotros salimos muy caros, viene además con una presión de incrementar la matrícula y todo ello con una reducción de financiamiento. O sea, tenemos que hacer más con menos, ¿no? Y tenemos que sostenernos a partir de lo que hemos formado. Entonces, ¿cuál es la implicación a nivel planes y programas de estudio? Bueno, estamos con un empuje de adecuaciones y modificaciones de planes de estudio en donde se están tratando o por lo menos nos están invitando a cambiar el perfil de egreso, ¿no? Y ese perfil de egreso un poco con la idea de que responda a las necesidades laborales. Eso es un empuje que viene a nivel nacional, es una preocupación de la UAM y también es una preocupación estudiantil, ¿no? Y eso hay que resaltarlo, ¿no? Porque efectivamente cuando la gente sale y no ve posibilidades, pues claro que nos dicen, oye, ¿por qué en tu plan de estudios no me das ciertas herramientas para que yo pueda conseguir trabajo? O sea, es una preocupación bien legítima. Pero eso nos pone en una situación muy, muy complicada, en un reto muy fuerte, que es cómo logramos el justo balance, ¿no? Para continuar con nuestra calidad de formación teórica, académica, que, bueno, nosotros insistimos, es fundamental para poderlo aplicar en el campo laboral, ¿no? Pero a la vez fortalecer esa otra parte de necesidades laborales, cómo fortalecemos las habilidades para que nuestra comunidad estudiantil pueda insertarse en el campo laboral sin sacrificar lo otro, ¿no? No hemos encontrado eso, ¿no? Creo que es un debate que tenemos ahí a nivel de toda la UAM y que tenemos que seguir trabajando porque nos interesa formar personas críticas, no nada más personas que se inserten en el campo laboral. ¿Y cómo se forma a la población crítica? Pues eso, con toda esta acompañamiento teórico desde la mirada antropológica que cuestiona, que hace preguntas y que abre la posibilidad de llevar a cabo transformaciones más estructurales, ¿no? Entonces, está difícil ese balance. Creo yo, observo también una cosa con la antropología y recientemente lo vi con discusiones en torno a servicio social. Estamos en un momento en el que además no estamos sabiendo vendernos, ¿no? Y no hablo en el sentido de mercadotecnia, sino que nuestra propia población estudiantil no tiene claridad de para qué le va a servir la antropología. Entonces, para nosotros es un reto, porque creo que en nuestro momento, pues tampoco era claro
pero el caminito estaba como más marcado. Y ahorita la pregunta no solamente es dónde voy a trabajar, sino cómo vendo mis habilidades frente a un campo laboral que no sabe que nos necesita. Y mencionaba lo del servicio social porque recientemente hicimos una propuesta de incorporar estudiantes de antropología para un proyecto que estaba padrísimo, que tenía que ver con salud, con atención, inserción social y demás. Y nos dijeron, no, la antropología no nos sirve y nos rechazaron, ¿no? Y claro, porque hay una noción súper exotizante de la antropología en donde se piensa única y exclusivamente desde la lógica clásica. Entonces no nos sirve personas que trabajan con población indígena, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, creo que ahí hay otro reto, ¿no? ¿Cómo nos presentamos para visibilizar que no solamente servimos, sino que el mundo necesita personas con el lente antropológico, ¿no? Y eso creo yo que podría ayudar, reconociendo que es un problema estructural, esto de la baja de matrícula y la baja de demanda, pero quizá visibilizar eso, para qué sirve, para qué nos necesita el mundo, digamos, podría ayudarnos a traer a mayor población estudiantil, ¿no? Eso con lo que se mencionaba, ¿no? El sello propiamente de la antropología y de la UAM Iztapalapa. Entonces, bueno, ahí hay algo que tenemos que estar pensando continuamente. Y la otra cosa que también dijo Adriana, pero que me parece fundamental, porque pues nosotras 4 lo estamos viviendo, ¿no? Y ya lo mencioné antes, es un momento clave de reestructuración del departamento y de la universidad, ¿no? Frente a jubilaciones, nuevas contrataciones que, como bien decía Rocío hace rato, pues vienen con nuevas directrices, ¿no? Lo que mencionaba eh, Rocío y también Adriana, estamos, bueno, a mí desde el lugar en el que estoy, que me toca pues un poco empujar el perfilamiento de nuevas plazas y demás, a mí la verdad es que me preocupa mucho, porque las decisiones que estamos tomando ahorita en términos, por ejemplo, de contrataciones, que, bueno, debo decir que no decidimos al 100%, hay todo un proceso súper transparente de la universidad, entonces nosotros decimos qué necesitamos y luego la universidad hace, pero lo que estamos decidiendo hoy, hacia donde estamos dirigiéndonos, es lo que va a suceder en los próximos 50 años. Entonces, sí, yo me siento abrumada, como decía Adriana, ¿no? O sea, es súper productivo, súper rico el cambio, pero es muy de sopetón, ¿no? Y nosotras vamos a ser como las decanas hacia adelante. Y quiero enfatizar en la parte de la paridad de género, porque sí, efectivamente es histórico en este departamento. Cuando nosotras éramos estudiantes, cuando ingresamos, había una mayoría masculina. Hoy somos 28 integrantes del profesorado de tiempo determinado, de tiempo completo de manera indefinida, y somos 14 y 14, ¿no? Eso habrá que sostenerlo hacia adelante. Pero a ver qué implica también este cambio de género, ¿no? Como decía Rocío, venimos con nuevas preocupaciones, pero también creo que hay una dinámica sin esencializar, ¿no? Lo que implica el género, pero ciertamente hay una forma distinta de hacer las cosas, no nada más en términos de preocupaciones de investigación, sino de cómo se maneja el día a día en el departamento. Entonces, creo que un reto para nosotros es ¿cómo le hacemos para establecer puentes? ¿No? Porque veo a veces a la universidad con un empuje muy fuerte de sí, las nuevas generaciones, los jóvenes, y un poco desacreditando toda esa experiencia y esa larga trayectoria. No podemos hacer eso, ¿no? Porque nosotros nos formamos con ellos. Entonces, ¿cómo establecemos diálogos fructíferos que empujen críticamente para reconocer, retomar esa experiencia de esas otras personas, pero que también se abra nuevas posibilidades y se abra además un nuevo diálogo también crítico con nuestra comunidad estudiantil, ¿no? Porque efectivamente hay demandas, hay diferencias y queremos atenderlas, pero también tenemos que dialogar con los distintos sectores, ¿no? Entonces ahí está un reto y que es como una pregunta antropológica, ¿no? ¿Cómo lidiamos con las diferencias? Pues ahí está nuestro campo de investigación y lo tenemos que echar a andar en este departamento y en la universidad. Y creo que voy a señalar 2 de las cosas que me parecen fundamentales en términos del diálogo con la población estudiantil. Una que tiene que ver precisamente con género y la otra con salud emocional, ¿no? En términos de género, yo les contaba hace rato, ¿no? Que en el 22 a mí como que me pasó todo en esta universidad, entré a la jefatura, a la coordinación, la plaza, pero también muy pronto después de la jefatura nos toca, pero a mí me toca como jefa de departamento, pues el paro estudiantil, en donde, pues claro, por una visión crítica
en donde formamos en gran medida a nuestras estudiantes, pues la gente de sociales estaba muy al frente, ¿no? Haciendo preguntas, haciendo cuestionamientos. El paro estudiantil creo que marcó una diferencia fundamental en esta universidad, porque nos puso de frente algo que sabíamos, que intuíamos, pero que nunca se había puesto así, que nunca había articulado a las 5 unidades para detenerse totalmente a decir, hay que atender esto, esto es un problema y es grave. Sí, ya hay protocolo de género, pero no está siendo suficiente la atención de las universidades, ¿no? Entonces creo que ahí, si bien hemos trabajado desde distintas canchas de manera muy intensa, creo que todavía nos falta hacer un trabajo fuerte de sensibilización. Creo que es más fácil ese reto para nosotras, nuevas generaciones, mujeres, otra vez sin esencializar, pero creo que para las generaciones que están ya saliendo está siendo un poco más difícil porque, claro, significa transformar todo tu esquema de pensamiento con lo que te fuiste formando. Entonces, creo que también hay que tener mucha cautela y mucha sensibilidad para entender esa diferencia y esos sentidos comunes desde los que estamos entrándole al tema, ¿no? Entonces, nos falta mucho diálogo, nos falta aprender mucho e implementarlo de otras maneras, ¿no? Y la otra cosa que mencionaba con el tema de la pandemia, pero lo estamos viendo ahorita a flor de piel, si bien ya avanzamos en la universidad como institución para hacer un protocolo para la atención a la violencia de género, estamos años luz atrás en términos de la atención a crisis, a la salud emocional, ¿no? Y ahí es un reto, ¿no? Tenemos no solamente que entender las diferencias en términos de género y demás, sino la neurodiversidad, cómo hacemos pedagogías diferentes, más respetuosas, sin caer en un extremo, ¿no? Sin sacrificar por ello, pues la exigencia que debe tener la calidad universitaria, ¿no? O sea, si flexibilizamos al extremo, entonces pues vamos a dar clases individuales a cada estudiante, ¿no? Entonces, para nosotros es un reto. ¿Cómo desarrollamos empatía? ¿Cómo atendemos esas necesidades sin llegar a ese extremo? Que además yo siento que puede rayar en lo profundamente neoliberal, ¿no? La individualización extrema de esas afectividades. Entonces, creo que ahí tenemos que encontrar ese balance también, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con que la comunidad estudiantil nos ayude a pensar cómo hacerle, porque desde nuestro lugar solas no vamos a poder. Entonces, bueno, creo que esos son retos, lo que ya mencionó Adriana también sobre la inteligencia artificial. Finalmente, nada más señalar, ¿no? Con esta lógica que decía Rocío de la fortaleza del departamento, de seguir respondiendo a la realidad social. Claro, ahora lo que nos enfrentamos es a temas de investigación como violencia, racismo, o sea, que son muy fuertes y que también se articulan con cómo hacemos una práctica de campo en donde hay un acompañamiento a la comunidad estudiantil porque se enfrentan en su vida cotidiana a situaciones muy fuertes, pero también en su investigación a situaciones muy fuertes. Entonces, necesitamos sofisticar nuestras herramientas de protocolos de seguridad en el trabajo de campo, de cómo abordar esas cuidándonos y cuidando a nuestra comunidad estudiantil. Creo que ahí hay otro tema importante que atender. Y sí, bueno, hay miles de otros retos, pero creo que hasta ahí ya es más que suficiente. Claro, y es que, o sea, creo que el tema de género y edad es como dos cruces, dos interseccionalidades muy importantes, pero que estamos viviendo con la salud mental, con la situación política, económica y demás, y que, bueno, no son tan indiferentes, ¿no? Porque están presentes en el día a día, ¿no? Y bueno, pues ahora, por tu parte, Rocío Ruiz, cuéntanos, ¿cuáles crees que son los retos? Bueno, creo que Rocío y Adriana han puntualizado y hay señalado como muy claramente muchos de estos puntos. El reto va a ser ahora yo. ¿Qué puedo decirles? No. Bueno, para seguir por la línea de siendo la figura del profesor investigador, creo que englobaría los retos como en dos contextos. Uno es de qué manera vamos a hacer antropología, o sea, de qué manera se hace, con este contexto que han dicho mis compañeras, cómo se hace antropología hoy o cómo vamos a hacer, ¿no? Y la otra, ¿no? Que sería como la figura de esa de investigación, y la otra es cómo enseñamos antropología hoy, ¿no? Y entonces, por un lado, estamos viendo, ¿no? Que es lo que vienen señalando, como estos grandes temas, ¿no? Que son grandes retos sociales también, ¿no? O sea, no solo son temas de investigación, sino son
retos, problemas sociales que están, o sea, no solo están en el aula, están allá afuera, ¿no? Y entonces bueno, lo que se ha dicho, ¿no? Sí, o sea, además de salud mental y violencias, no sé, el cambio climático, o sea, podemos ir sumando una serie de problemas y de retos que dices, y la antropología que tiene que decir, ¿no? El tema de los cuidados también al respecto, ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí también señalaría el qué tenemos que decir y de qué manera, o sea, cómo lo vamos a decir, porque para hacerlo, que es algo, bueno, igual ya de unos años para acá, ¿no? Pero nos planteamos, o sea, además de investigarlo, hay que hacerlo de manera dialógica, no sé, colaborativa, horizontal, con una serie de aspectos que no es que no existieran antes, ¿no? Se han ido construyendo, tienen también toda una historicidad, pero creo que hoy en día están como que ocupan un lugar central, ¿no? O sea, ¿qué tipo de investigación vas a hacer? O sea, ¿cómo te relacionas, ¿no? Con los diferentes sectores, interlocutores, colaboradores, ¿no? Como le llaman, y implica también un posicionamiento teórico, pero social y político con respecto a la misma investigación. Entonces, creo que eso sería como uno de los retos y que de alguna manera ya también lo decían, y además hacerlo y que tenga incidencia, ¿no? Que tenga, hacerlo bien y que tenga incidencia, social. Y ahí retomaría esta idea como de puente, ¿no? O sea, la antropología durante muchos años, o sea, si vemos la historia de la antropología mexicana en específico, ¿no? Sirvió bueno, no, iba a decir de puente, pero más bien estaba metida en el tema de las políticas del Estado, ¿no? De políticas públicas. O sea, el papel de las y los antropólogos fue fundamental, ¿no? Lo vemos, durante décadas, ¿no? Ese lugar que tuvo. Y a mí me da la impresión que un poco se ha diluido, ¿no? En los últimos años. Es como en estas grandes decisiones, cambio de políticas, quizá hay ciertos círculos o aspectos. Ahorita pensé, bueno, las políticas culturales podrían ser a lo mejor una excepción, ¿no? Pero las grandes políticas públicas es como muy, ¿y dónde estamos, no? ¿Qué estamos aportando al respecto? Entonces, eso sería como uno de los retos. Y otro que a mí me parece como fundamental es cómo nos relacionamos, que tiene que ver con los nuevos movimientos sociales, que tiene que ver con esto que nos pasó en la universidad y lo que estamos viendo, ¿no? O sea, el tema de los paros, de no sé, la desaparición, desde luego, las nuevas violencias, el desplazamiento forzado, en fin, porque pareciera que esos movimientos sociales van como más rápido que nosotros, ¿no? Estamos ahí queriendo alcanzarlos, ¿no? Y bien lo decían, o sea, ojo con los nuevos movimientos estudiantiles, ¿no? O sea, así como nos marcó a nosotros, o a nosotras, o sea, y al departamento y a la UAM, ese paro estudiantil, o sea, hoy por hoy la UNAM ha vivido, ¿no? Un paro, o sea, hay facultades o prepas que han estado en paro, que están tomando clases en línea y que están, digamos, planteando además nuevos temas. O sea, sí la seguridad, la violencia, pero por ejemplo el tema de la alimentación, ¿no? Como una demanda estudiantil, como una... Entonces, creo que tenemos que tener la capacidad de ver y de oír qué nos están diciendo los sectores estudiantiles, ¿no? Y finalmente, bueno, el tema de la docencia. O sea, los retos que ya han señalado que o sea, ¿cuál es nuestro papel, no? ¿Qué tenemos que ofrecer? Un poco como que decíamos, ¿no? ¿Cómo nos vendemos, no? Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo estamos formadas para, o sea, sí con toda esa experiencia que les reconocemos y que nos enriqueció, pero el contexto cambió, ¿no? Entonces, tenemos también que aprender y adaptarnos y enseñar de otras maneras. Y sí decían, bueno, está, por ejemplo, la IA, ¿no? Las nuevas tecnologías, pero de pronto parecería como si eso fuera tomar clase en Zoom, ¿no? O poner un classroom. Y pues ya, ¿no? Esas son las nuevas tecnologías. Y sabemos que no, pero también de pronto ¿y entonces cómo? ¿No? O sea, ¿cómo aprendemos y cuáles son esas herramientas que en la vida diaria están ahí, ¿no? O sea, en nuestra casa, en la calle, en nuestras familias, pero que el reto es incorporarlas al aula, ¿no? Y
digamos, aminorar esa distancia generacional, no pelearnos, ¿no? Como bien decían, o sea, no verlo, sí como un reto, pero no algo, no sé, que nos impone, Como el extraño enemigo. o sea, sí, exacto, como un enemigo, como algo a vencer, ¿no? No, pues más bien incorporémoslo, ¿no? Pero eso que se dice fácil, pues también requiere, o sea, es un replanteamiento pedagógico, ¿no? Y que iría de la mano, o sea, un replanteamiento pedagógico y un requerimiento, digamos, de preparación, ¿no? Que ya señalaban, o sea, si el tema es otro de los retos, de salud, de salud mental, con todas, digamos, que es amplio, ¿no? O sea, que entran muchos temas de las violencias, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos como docentes en el aula en esas situaciones? O sea, ¿cómo llevamos, no solamente de manera de reflexión teórica, ¿no? Cómo reflexionamos sobre la salud mental o sobre las violencias, sino qué pasa cuáles son las violencias en el aula, cuáles son las necesidades, cuáles son los reclamos del estudiantado al respecto. Y claro, ¿qué hago yo como docente en ese momento? Pues de pronto es esta sensación de necesito prepararme más, pero no teóricamente, no en antropología, sino en temas que hace yo creo muy poco no nos pasaba por la mente, ¿no? O sea, si hay alguien que tiene un ataque de ansiedad, yo sé qué hacer, ¿no? Por ejemplo, si hay otros aspectos, entonces eso habla también de una modificación que estamos teniendo, o sea, el papel del profesor, ¿no? De profesora en el aula. Entonces, bueno, creo que son esos unos de los retos importantes y ya nada más para señalar uno más que no quisiera dejar de lado. Si bien hemos dicho que la currícula del departamento, las materias se han ido transformando y que estamos en esta adaptación, yo creo que una de las cosas que nos queda ahí como pendientes es un poco, lo voy a decir así, pero es como decolonizar la currícula, ¿no? O sea, nosotras mismas, o sea, lo vemos, pero nos cuesta trabajo porque es esta tensión como permanente entre no abandonar lo clásico, no abandonar la historia de, ¿no? Lo que nosotros aprendimos y poder decir, bueno, hay que leer otras autoras, autores, hay que leer desde nuestra propia producción o en Latinoamérica, otras miradas, y creo que ahí eso es uno de los retos permanentes, ¿no? Que nos tenemos pues, que plantear, y bueno, que la pregunta es, pues eso, ¿cómo se hace? Pues muchísimas gracias a todas. Ha sido un momento muy bonito, es muy emocionante también, como les decía, somos quienes compartimos el día a día en la chamba, en llevar a día a día también el departamento desde cada una desde su trinchera. Y creo que pues es importante lo que pues vemos y lo que observamos también como etnógrafas, ¿no? Como es esta etnografía del día a día me parece súper importante y muy rica. Pues sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Ahora sí.